Buenas noches a todos. Sean ustedes bienvenidos a la sesión 294 de la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo Monterrey. Agradecemos a todos los que hacen posible que el capítulo siga trabajando para alcanzar el objetivo de conocer, reconocer y dar a conocer la arquitectura contemporánea. Muy especialmente a los amigos de la Academia por su constante apoyo. Agradecemos a los amigos de la Academia, CEMEX, CREST, Ecofon, GILSA, Hasbro, Interceramic, Cubrelam, Natusi, Gossel, Saniloc y Versitario. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, a que se suscriban a nuestra página web www.alamti.org y a nuestro canal de YouTube, donde pueden consultar todas nuestras sesiones. Siendo las 19:30 horas del 2 de octubre del 2023, tengo el gusto de abrir esta sesión ordinaria número 294 de la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo Monterrey, bienio 2003-2025. Saludo y doy la bienvenida esta noche a académicos, arquitectos, profesores y estudiantes, amigos de la Academia y miembros de nuestra comunidad que esta noche nos acompañan en nuestro recinto del auditorio del Museo de Historia Mexicana. Agradezco muy especialmente al arquitecto urbanista Helio Salvalate Olaría que haya aceptado nuestra invitación a presentarnos su ponencia en la sesión de hoy, Primeros Pasos del Urbanismo en Monterrey. Es muy importante ese tema y realmente yo estoy complacido de que empecemos a hablar de la ciudad de Monterrey y sobre todo sus orígenes en cuanto a la planificación se refiere, dado el caos que estamos viviendo urbanísticamente, y creo que la visión histórica nos ayuda a entender el por qué la ciudad se ha ido desarrollando de una manera tan caótica a partir de su fundación. Lo que vamos a ver aquí trata justamente de los intentos de organizar esa mancha urbana que tuvo cierto control hasta cierta época, pero después se ha venido desarrollando de una manera casi caótica. También quisiera aprovechar ese momento para explicar nuestras intenciones, nuestros objetivos dentro de la Academia. Se van a tratar este tipo de temas desde varios ángulos, pero también todo lo concerniente al contexto de la arquitectura, que puede abarcar prácticamente todos los elementos que suelen presentarse en los diseños, como puede ser desde la docencia, el aspecto histórico, el aspecto de la sostenibilidad de las nuevas técnicas digitales, etc. Es un mundo de información que estamos enfrentando y esta gestión va a tratar de organizar justamente toda esa información, haciendo participar a todos los miembros de la Academia. No solamente vamos a hablar con especialistas, sino hacer que todos los miembros de la Academia, toda la nomenclatura, participen. Y para eso hay una estrategia que vamos luego a comunicarles y yo les haré llegar el plan de acción que tenemos para trabajar. Por lo pronto estamos empezando con una cierta ausencia medio marcada. Varios factores han de haber influido, pero vamos a aumentar la participación tan pronto como tengamos manera de hacer participar a todos los miembros de la Academia, entre los cuales va a representar una gran oportunidad de hacer accesible este organismo a las nuevas generaciones, sin perder de vista que los maestros fundadores de este organismo tienen mucho que comunicar a las nuevas generaciones para no hacer una separación, digamos, en el desarrollo de la cultura arquitectónica actual.
Cedo la palabra a la arquitecta Rena Porcel Roberta, secretaria de este capítulo. Buenas noches tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida a quienes esta tarde nos acompañan. La sesión de hoy no se va a transmitir de forma simultánea, sin embargo, se grabará y estará disponible pronto en el canal de YouTube de la Academia y en nuestra página de Facebook. Les pido por favor que pongan sus teléfonos en silencio también. Y cedo la palabra a la arquitecta Penélope Montes González, cronista de la Academia, que nos presentará un resumen de la relatoría de la sesión anterior. Buenas noches. La sesión solemne 293 de cambio de mesa directiva 2021-2023 del capítulo Monterrey de la Academia Nacional de Arquitectura se realizó el lunes 7 de agosto en el auditorio de este museo de manera presencial. La sesión estuvo precedida por la arquitecta Lilian Ponce Gutiérrez, vicepresidenta de la Academia Nacional de Arquitectura, quien se encargó de tomar protesta a la nueva mesa directiva 2023-2025. El evento comenzó con la participación del arquitecto Jorge Galván Salinas, presidente saliente, con un recuento del bienio de su presidencia. Las líneas temáticas fueron 3. La primera, sostenibilidad, paisajismo y ecología. La segunda, la ciudad en transformación. Y la tercera, nuevos contextos en la arquitectura. Las actividades realizadas fueron 18 secciones, componentes locales, nacionales e internacionales. El concurso Gran Premio de Arquitectura Joven, el 9º y el 10º Foro Metropolitano, así como los brindis navideños de 2021 y 2022. El tercer cuatrimestre del año 2021 transcurrió todavía en pandemia, por lo que las sesiones 276 a la 278 se realizaron vía Zoom con ponentes internacionales como Zaida Muxi, Carlos Arroyo y Rafael Pardo del capítulo Veracruz. El inicio del primer cuatrimestre del año 2022 continuó en modalidad virtual en las sesiones 279 y 280, que tuvieron como ponentes a los arquitectos Raymond Jungels y Charles Wadham, respectivamente. En el mes de abril se retomaron las sesiones presenciales con el ponente nacional Juan Carral en la sesión 281 y se realizó un recorrido urbano con los participantes del Gran Premio de Arquitectura Joven durante el mes de marzo. El segundo cuatrimestre de 2022 se efectuaron las sesiones 282 a 284 con los ponentes Andrés Vergara, Alejandro Ibarra y la premiación del Gran Premio de Arquitectura Joven. El tercer cuatrimestre inició con la sesión 285, donde se abordó la fundación de la Academia Nacional de Arquitectura y se rindió un homenaje al arquitecto Óscar Gómez Valero, quien falleció unos días después y a quien extrañamos desde entonces. Las sesiones 286 y 287 se dedicaron al 10º Foro Metropolitano, con la participación de los académicos eméritos y de número, y cerramos el año con la sesión 288, Visión Joven de la Arquitectura, con la participación del arquitecto Francisco Elías y los arquitectos Eric González y Roxana Castillo. Durante el presente año se llevaron a cabo las sesiones 289 a 292, con los ponentes arquitecto Alberto Canavati, Celina Fernández y el arquitecto Pedro Pacheco, con una sesión de Sociología, Arquitectura y Comunidad, la ponencia Repoblando el Centro de la Ciudad por el licenciado Edgar Olaiz Ortiz, la inauguración en el Museo Metropolitano de la exposición fotográfica de la obra de Fray Gabriel Chávez de la Mora, con la investidura de nuevos académicos eméritos, la presentación del más reciente libro de la doctora Celia Redondo y los discursos de ingreso de los académicos eméritos investidos. El arquitecto Jorge Galván agradeció a todas las instituciones hermanas universitarias y de gobierno, así como a los amigos de la academia que nos apoyan y acompañan, agradecimiento que extendió a las integrantes de la mesa directiva saliente y las colaboradoras administrativas en el bienio. La sesión continuó con la toma de protesta con la arquitecta Julieta Cantú como maestra de la ceremonia. La mesa directiva 2023-2025 está constituida por el presidente arquitecto Roberto Chapa, la secretaria arquitecta Rena Porcel y la cronista Penélope Montes, de quienes se leyó una breve semblanza y se procedió al acto con la participación de la arquitecta Ponce. Enseguida, el presidente entrante nos dio un mensaje de bienvenida y algunos datos sobre el plan de trabajo del bienio.
La intervención del arquitecto Chapa fue nutrida y asume una fuerte responsabilidad para la dirección del capítulo con sus diversidades y talento. Nos solicita voluntad y buena fe para participar en la reflexión del quehacer de la disciplina con una curaduría crítica que nos permita valorar su desarrollo. Cito: la academia con mayúscula es básicamente teoría y crítica, y no un foro de exposición de ego. Sus prácticas requieren humildad y buena voluntad. Cierro cita. Dentro del discurso también nos hizo un recuento de la institución, de sus albores y hasta el presente. Finalmente, el mensaje del arquitecto Lilian Ponce reconoció el trabajo del capítulo en el bienio que concluye del arquitecto Jorge Galván y auguró un buen desempeño de la siguiente mesa directiva. Mi reflexión final es que la trascendencia de la arquitectura es extensa en tiempo y su reflexión crítica nos llevará a impactar nuestro quehacer cotidiano. Gracias, Penélope. A continuación voy a leer una breve semblanza de nuestro invitado, el arquitecto urbanista Helios Salvalate Olaria. Él realiza sus estudios de arquitectura en la Universidad de Nuevo León y posteriormente obtiene el diplomado de arquitecto urbanista en Bruselas, Bélgica. Fue director de planeación urbana entre 1979 y 1985 y subsecretario de Desarrollo Urbano y Regional de 1997 al 2003. Participa en la planeación urbana de Monterrey desde sus orígenes, habiendo dirigido y coordinado numerosos planes de desarrollo urbano. En particular, como subsecretario de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, dirige la primera versión de la totalidad de los planes municipales de desarrollo urbano de la entidad, incluyendo el Metropolitano 2021 y el estatal. Plantea la solución y resuelve numerosos conflictos viales en diversas ciudades del país y de Monterrey. En particular, tiene una importante participación en la concepción y el diseño urbano y diseño geométrico del viaducto de la Unidad y del puente atirantado. Como académico ha sido y es profesor, conferencista e investigador en la Facultad de Arquitectura e Ingeniería de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de urbanismo en la Universidad Regiomontana, de la Universidad de Monterrey, UDEM, y de la Universidad Juárez de Durango. Es además traductor al español del libro El Nuevo Urbanismo, obra del urbanismo francés Jean-Gaston Bardet, miembro del Colegio de Arquitectos de Nuevo León, del que recibe un certificado de excelencia profesional. Es vicepresidente de Desarrollo Urbano de la Sociedad de Urbanismo Región Monterrey, SURMA. Es certificado en Pandemic and Resilience Policy y es miembro emérito de la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo Monterrey. Bienvenido, arquitecto urbanista Galáctico. Bueno, ¿se oye bien? Pues muy buenas tardes o noches, amigos todos. Les voy a platicar sobre cómo veo yo y muchas otras gentes los orígenes del urbanismo en esta ciudad de Monterrey. También quiero decirles que lo que vamos a platicar se refiere a un
un documento, un libro que estamos haciendo sobre la historia del urbanismo en Monterrey. Esta es la primera parte, de manera que la forma que tiene presentada, pues de pronto también puede sugerir otras cosas. Monterrey, como todas las ciudades del mundo, ha sido hecha por sus pobladores, cuya cultura la impregnó y la sigue impregnando, conformándola, haciéndola a su semejanza. Es la población establecida y en proceso de hacerlo, además de las influencias externas, las que la han creado, dándole forma y contenido a lo que hoy apreciamos como nuestra ciudad. Es decir, nosotros la hemos hecho. De ahí que somos los seres humanos residentes en ella, los que la debemos modificar si así lo acordamos, tomando decisiones que podrían incidir en sus comunidades barriales o colonias, en su conurbación y movilidad, en la salud y seguridad de sus habitantes, en su educación y cultura, en su imagen y en suma en su trascendencia municipal, regional o quizá más allá. En su origen remoto, Monterrey inició su vida, según dice la historia, apenas con 12 vecinos. Sin embargo, al iniciar el siglo XX, durante la inundación de 1909, la ciudad ya tenía 90,000 habitantes. Entre los años 50 y 60 del siglo anterior, llegó a crecer a más del 5% anual, habiendo alcanzado 700,000 habitantes en 1960 y ocupado más de 6,000 hectáreas. Hoy Monterrey y su conurbación extiende su influencia sobre la región noreste del país y encabeza un área metropolitana que comprende, según expertos, la parte urbana de 20 municipios del centro geográfico de Nuevo León, en donde se alojan actualmente más de 5,5 millones de habitantes. Su crecimiento nos recuerda las grandes etapas recorridas por la ciudad y nos ubica en su perenne dinamismo, que se estima continuará siendo un factor determinante de su futuro. Un futuro que se espera no sea de mero crecimiento demográfico y extensión territorial, sino que en él incidan factores de sustentabilidad y resiliencia, que contribuyan con la participación ciudadana a lograr una ciudad sana y enfrentar el cambio climático con plena conciencia. Lo acontecido con Monterrey desde su fundación y ante su posible futuro nos recuerda un concepto amplio del urbanismo que lo explica como la ciencia que investiga y analiza y determina problemáticas urbanas y rurales y enseguida evalúa y propone aplicar estrategias y programas de política para hoy y el futuro que busquen el bien común de los seres humanos en el ámbito en que se desarrollen, siendo variable en el espacio y en el tiempo su organización para lograrlo. Esto último es sumamente importante. Es variable en el espacio y en el tiempo cómo vamos a organizar para la ciudad para lograr el bien de todos. Otras ciudades de México y Latinoamérica han recorrido caminos semejantes al de Monterrey en busca del orden urbano, caminos de esfuerzo comunitario de valiosos rasgos culturales y comunes y políticos. Con este bagaje se deberá seguir contando para construir entre todos
urbanistas, arquitectos, ingenieros, ecólogos, educadores, sociólogos, biólogos, juristas y otros muchos más, la ciudad de Monterrey. Este ha sido y será nuestro insumo más valioso, tan valioso como la disponibilidad de los recursos económicos y tecnológicos, como lo demostró el esfuerzo aplicado por aquellos que apoyaron los primeros pasos del urbanismo en Monterrey. Recordemos que el urbanismo persigue propósitos integrales de desarrollo para los individuos de todas las edades y condición social en los medios urbano y rural. Es decir, se aparta del análisis meramente aislado, como es nuestra costumbre casi siempre, de los temas que conforman el medio ambiente en que se vive. Al respecto, y solo como ejemplo, mencionemos que para desarrollar el tema del equipamiento educativo se requiere tener conocimientos de la situación que aguardan al respecto otras disciplinas como la vivienda, la movilidad, la seguridad, la circulación peatonal, el transporte, la salud pública, los espacios públicos, el aseo público, entre otros muchos más. Sin olvidar el marco urbano o regional que corresponda, es decir, cualquier ciudad tiene un contexto, un marco de referencia. Así debemos tomar conciencia de la complejidad que revisten los problemas urbanos y tratar de resolverlos en consecuencia y nunca aisladamente. Se debe reconocer que hoy, en octubre del 2023, varios municipios conurbados del área metropolitana trabajan a fondo su planeación urbana municipal con el propósito principal de servir a su alcalde al otorgar o negar permisos y a la vez cumplir lo mejor que se pueda con la ley vigente de desarrollo urbano. Sin embargo, el análisis del marco metropolitano que corresponde a cada municipio está ausente de los trabajos. El principio. Un crecimiento natural, casi espontáneo, prevaleció durante los casi 3 siglos posteriores a la tercera fundación de Monterrey, o repoblamiento, como dicen algunos, de 1596, salvo por la posible advertencia de las ordenanzas de Felipe II emitidas desde 1576. Estas ordenanzas, hay que recordar que fueron normas de urbanismo realmente las que se estudiaron en aquella época. Fue un trabajo sumamente complejo, de 148 capítulos. Del 137 al 148 fueron regulaciones de ciudades que se fundaban o aparecían en la América que regulaban los españoles. Lo que podemos lograr pensar de eso fue que el trazo ortogonal de casi todas las ciudades, incluso Monterrey, viene de ahí, de las ordenanzas de Felipe II de 1576. Las dimensiones de las manzanas, que aquí en nuestra ciudad son de 80 por 80 aproximadamente, también vienen de ahí. La plaza principal de cada ciudad, como era la Plaza Zaragoza y lo sigue siendo actualmente en Monterrey, también vienen de las ordenanzas de Felipe II. Del lado oriente de esa plaza siempre debía estar la iglesia. La dimensión de las calles, por lo tanto, también resulta de todo eso. Las calles en la parte central de Monterrey
pues tiene alrededor de 12 metros. Todo esto viene de las ordenanzas de Felipe II y desde el punto de vista urbano sí nos ha sido un factor importante en nuestro desarrollo. Fue ejemplar la perseverancia con la que personajes de Monterrey intentaron durante años acometer los trabajos conducentes a un plan regulador que consideraban absolutamente necesario. Lo lograron hasta 1950, al publicar los apuntes para el Plan Regulador de Monterrey, del que se describirá su contenido un poco más adelante. Nos dice también la historia que desde 1519 hasta cerca de 1580, una veintena de personajes movidos por su ambición, su admirable actividad evangelizadora y exploradora del noreste, directa o indirectamente, descubrieron sitios y recursos que propiciaron o dieron origen a ciudades como Tampico, Saltillo, Monclova, Cerralbo, San Antonio, Monterrey, entre otros más. Bueno, aquí sí es la primera imagen, Verónica. Entonces, en esta imagen vemos las rutas aproximadas que seguían varios exploradores de aquella época, que llegaban hasta San Antonio y más lejos de San Antonio, sobre todo lo que hoy es Texas. Y a la izquierda vemos una ruta que va hasta Sonora, Baja California. Como verá quien profundice en las actividades de estos personajes en un lapso de apenas 20 años, ocurrieron 3 fundaciones de Monterrey: la de Alberto del Canto en 1577, de Luis Carvajal y de la Cueva en 1582 y de Diego Montemayor en 1596, siendo esta última la única que jurídicamente tuvo sustento. ¿Por qué? Pues porque hay un acta de fundación que está en el archivo, eso es perfectamente conocido. Los fundadores de Monterrey, después de recorrer los cañones de la sierra provenientes de Saltillo al poniente, llegaron a un sitio que los invitó al establecimiento, al trabajo y al progreso. La ubicación era estratégica, pues abría el camino hacia Tampico y Zacatecas. No entiendo por qué Zacatecas queda para atrás. Fue justamente un afán de conquista y su voluntad creadora lo que motivó en parte su establecimiento en este lugar, atraídos por el rico paisaje avasalladoramente hermoso que se abrió ante sus ojos al llegar, provisto de todo lo necesario para la vida en común, llanuras fértiles en un clima que percibieron favorable. Entonces, aquí vemos la siguiente imagen, por favor, Verónica. Este es el plano más antiguo que se conoce de Monterrey. No se alcanza a ver, pero no se ve el punto, pero me voy a imaginar. Aquí está la Plaza Zaragoza. Esta es la calle Padre Mier. Esta es la calle Matamoros actualmente. Aquí estaba la antigua Alberta Monterrey, donde se vende dinero. Entonces, este es el antiguo Arroyo Santa Lucía, y por acá tenemos el río Pesquería. Bueno, entonces prácticamente casi Monterrey está en una isla, si lo podemos ver así, ¿verdad? Una isla que está abierta por este lado, pero cerrada por el lado norte, por el arroyo Santa Lucía, y por abajo por el río Santa Catarina.
De manera que este es el plano, según lo que he investigado, más antiguo de Monterrey, posiblemente el que tú mencionabas, Roberto. En este lugar, para aquellos que la hayan conocido, estaba la alberca Monterrey, una alberca en la que algunos nos bañamos todavía en este punto. La calle Matamoros llegaba prácticamente a la alberca Monterrey, y en este lugar está el edificio de los diputados, la Cámara de Diputados, aquí es, por ahorita, ¿verdad? Por aquí está el Teatro de la Ciudad. Este otro plano de Monterrey fue el que hizo el famoso Juan Cruzet, también un francés que andaba por aquí dando la vuelta. Es un plano un poco más formal que el anterior, pero prácticamente es lo mismo, ¿no? Aquí se ve con mayor claridad todo el cauce del río Santa Catarina. Por arriba vemos todavía el arroyo de Santa Lucía, que hoy canaliza la calle Juan Ignacio Ramón, ¿verdad? Y al final del arroyo Santa Lucía, pues se ubica el obelisco, que se supone que fue un lugar de la fundación. Este plano es posterior, es de 1798. Es importante hacer notar que, como en otros casos de ciudades en el mundo, fueron las razones naturales, medioambientales y ecológicamente favorables, como se ha mencionado, las que impulsaron a los fundadores a establecerse en este sitio que hoy ocupa Monterrey. 3 fundaciones sucesivas lo avalan, razones que hoy sus habitantes no atendemos debidamente, envueltos en una vorágine de crecimiento físico y empeñados sobre todo en alcanzar altos niveles de competitividad económica, olvidándonos de la gran diversidad de nuestra sociedad. La siguiente imagen, por favor. Bueno, este plano ya es de 1865. Aquí ya apreciamos la alameda que tiene esas 8 manzanas o 4 manzanas grandotas. Vemos que ya aparece los primeros trazos de Nuevo Repueblo, que está al otro lado del río. Vemos que también está ya lo que es el fuerte militar que participó fuertemente cuando la invasión norteamericana de 1845-46, el obispado a la izquierda, ¿no? Entonces, esto ya es un avance más. Muy bien. Si el crecimiento natural, vamos a hablar de decisiones que influyeron. Si el crecimiento natural y espontáneo de la ciudad prevaleció durante casi los 3 siglos posteriores a su fundación, fue a partir del primer decenio del siglo XX cuando se tomaron decisiones trascendentes apoyadas en el proceso de industrialización, las que propiciaron la planificación de Monterrey. Recordemos, sin embargo, que la industrialización de Monterrey inició lentamente desde los años 70 del siglo XIX,
hasta 1890-1910, ya entrado el siglo XX, que fue cuando se instaló la gran industria, que fue el factor principal de su planificación. Para 1872, Monterrey tenía 35,000 habitantes y México, el país, 9 millones. Durante los primeros decenios de la industrialización abundaron los talleres y las artesanías, pero en 1870 se inauguró el telégrafo. En 1891 se habían instalado las vías férreas. En 1890 y 1910 aparecen las grandes industrias regiomontanas, la cervecería Cuauhtémoc en 1890, la fundidora en 1900, vidriera en 1909 y Cementos Hidalgo, que después fue Cementos Mexicanos, en 1910. Algunas personas estiman que los factores principales que dieron impulso a la industrialización de Monterrey fueron en este orden. Primero, el arancel McKinley, que fue un arancel que el gobierno norteamericano impuso a los productores de acero, y por lo tanto los regiomontanos lo aprovecharon y aparece la fundidora. La disponibilidad de vías férreas, la mano de obra, que era buena, calificada, la influencia del general Bernardo Reyes, que era muy importante, la cercanía de los Estados Unidos, el agua abundante en aquella época y el espíritu emprendedor de los regiomontanos. La siguiente imagen, por favor. Bueno, esta imagen es de 1894. Aquí ya se ve cómo la Alameda ya le quitaron la mitad o una tercera parte. Fue cuando se construyó ahí una penitenciaría. Vemos cómo, voy para allá otra vez, la calle, esta viene siendo la calle Hidalgo, no, esta es la calle Morelos, aquí se junta con Hidalgo, este lugar todavía existe, luego continúa como Hidalgo, llega a la placita de la Purísima y continúa como hoy lo conocemos. Aquí tenemos la Alameda, ya muy reducida en sus dimensiones. Aquí tienes el Palacio de Gobierno en su manzana actual, y aquí está todo el conjunto de la Plaza Zaragoza, el Palacio Municipal, la Placita Hidalgo, etc. Entonces, ya lo que es el Nuevo Recuerdo y la Colonia Independencia están ya mucho más desarrollados, están en esta parte de abajo. Entonces, estamos hablando de 1894, prácticamente al inicio de la gran industrialización. Muy bien. Bueno, la siguiente imagen son imágenes de las principales industrias que se instalaron en aquella época. Ya comentamos que fue la cervecería, la fundidora, cementos, cristalería, etc. Pero luego ocurrió algo muy importante para la ciudad. El gobernador Reyes otorgó el 19 de octubre de 1904 la concesión de las obras para un sistema de agua potable y drenaje de Monterrey a los señores James Stoker y William Walker de Scranton, Pensilvania. Trabajos que debían estar terminados en 3 años. Concesión que fue adquirida por la firma canadiense Mackenzie Mann & Company, empresa que a su vez instituyó la Monterrey Water Works and Sewers
Company, antecesora del actual Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey. Fueron importantes las obras realizadas de captación, almacenamiento y distribución de agua potable, como el tanque de Guadalupe, que se hizo en esa época, el acueducto a la estanzuela de 18 kilómetros, el tanque del Obispado, que es donde está la Prepa 5 por allí, y agua y drenaje, además de obras para el tratamiento de aguas usadas en San Nicolás de los Garza. Adicionalmente, hicieron una interesante planeación de la red de tuberías. Pasa la siguiente imagen, por favor. Estos son los planes que hicieron los canadienses para distribuir el agua en la ciudad de Monterrey. Estamos hablando de principios del siglo XX, en 1909. Ahí abajo se ve una línea que viene del acueducto de la estanzuela y luego se va por todo 5 de Mayo hasta el tanque del Obispado, que está aquí a la izquierda, por todo 5 de Mayo. Entonces, en base a esa captación y distribución de agua, los canadienses hicieron todo este plan. Es un trabajo bastante amplio. No sabemos qué pasó con él, cómo se modificó, cómo se adaptó al tiempo nuevo, etc. Pero esto fue sumamente interesante para la ciudad de Monterrey. Y luego lo otro, la siguiente imagen, hicieron un sistema de tratamiento de agua potable para San Nicolás, cuyos restos todavía se pueden ver en el camellón que está en Sendero Norte. Ahí se pueden ver todavía restos de los trabajos, de las obras que hicieron los canadienses. También sumamente interesante. Pasos decisivos hacia la planificación urbana. Varios fueron los intentos de iniciar los procesos para un plan regulador de Monterrey. Correspondió finalmente al Instituto de Estudios Sociales de Monterrey AC presentar el primer trabajo al respecto en 1950. Es importante señalar que en los primeros pasos para la planificación de Monterrey, el sector público no intervino, fue totalmente el sector privado el que movió las cosas para hacer esto, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo el plan que hizo el ingeniero Kurmon, que fue contratado era un estudiante de urbanismo en Harvard. Lo contrató a la Cámara de Comercio para que viniera y hiciera ese trabajo. Y ahorita vamos a hablar de las ventajas que tenía esto y de los avances. Y luego allá a la derecha está la curva de crecimiento, la más alta. En aquella época se consideró que en 1980 Monterrey tendría 900,000 habitantes, de acuerdo con la curva más alta. En 1980 se estimó que tendría 900,000 habitantes. Entonces, no está muy retirado, la verdad. En 1926, vámonos para atrás, año en el que, con el interés del gobernador Benítez, se dio atención a los problemas urbanos de Monterrey por primera vez. Se intentó elaborar por vez primera un plan de urbanismo para Monterrey. Se trajo a la ciudad al arquitecto Carlos Contreras, distinguido en urbanismo en aquella época en México, quien hizo algunos esbozos para un plan regulador de la ciudad y que se supone participó en la formulación de leyes que se expidieron en ese periodo, facilitando la realización de
de los que entonces eran los primeros intentos de urbanismo. Así se inició la ampliación de algunas calles y la implantación de ochavos en las esquinas. Luego, en 1931 también hubo un intento y se trató de contratar al arquitecto Díaz Bonilla, que había hecho el plan de Nuevo Laredo, pero no hubo resultados. En 1933, a iniciativa de la Cámara de Comercio, el ingeniero Armando Díaz de la Junta de Mejoras Materiales del Estado, formuló un esbozo de plan regulador que, en virtud de los movimientos políticos de ese momento, tampoco llegó a concretarse nada. Hasta 1941, un acuerdo presidencial creó la Comisión Coordinadora y de Planificación con el objeto específico de estudiar los problemas del río Santa Catarina. Desde entonces, estamos hablando de 1941. Y de la nueva estación, de ferrocarril, encomendando también a dicho organismo la formulación del plano regulador. A esta organización que estaba empezando se debe la primera fotografía aérea de Monterrey. En 1942, la Cámara Nacional de Comercio inició pláticas con el arquitecto Carlos Lazo, con el fin de dar inicio a la elaboración del plan regulador. Tampoco hubo resultados. En 1943 se creó la Cámara Nacional de Comercio y una comisión de planificación con el objeto de formular estudios sobre los problemas urbanos de carácter urgente en la ciudad, así como reunir datos y material para un plan regulador. El mismo año, el arquitecto Carlos Lazo, quien terminaba el plano regulador de Tampico, informó que él podía encargarse de la chamba del plano regulador de Monterrey, con la ayuda de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, que aportaría la tercera parte del costo. Se pidió al Estado su cantidad y no lo pudo dar. En 1945, don Antonio L. Rodríguez, que después fue candidato a la presidencia de la República, gerente de la Cámara de Comercio, con autorización de la Comisión de Planeación de la misma Cámara, contrató los servicios del señor Kurt Moon, estudiante de urbanismo de la Universidad de Harvard, para que en sus vacaciones reuniera el material necesario para formular su tesis con un proyecto de plan regulador de Monterrey. En 1946, la Comisión de Planeación contrató nuevamente los servicios del señor Kurt Moon para que terminara sus trabajos que había iniciado, encargándole que analizara detalladamente los diversos problemas de la ciudad a fin de elaborar posteriormente el plano regulador de Monterrey. Los trabajos se iniciaron con la cooperación de estudiantes, efectuándose juntas en las que la Comisión de Planeación opinaba sobre las soluciones que el ingeniero Moon formulaba. En 1950, ese año, el Instituto de Estudios Sociales de Monterrey publicó ya por fin un documento llamado Apuntes para el Plano Regulador de la Ciudad de Monterrey, que es ese. Su contenido es muy elemental para la visión actual. Sin embargo, fue visionario al insistir en la canalización del río Santa Catarina como prioritaria para Monterrey y en el aprovechamiento del cauce del antiguo canalón o arroyo Santa Lucía para crear un gran parque de la ciudad que incluiría equipamientos importantes. En cuanto al crecimiento de la población, previó que ésta llegara a los 900,000 habitantes en 1980 y sería a base de barrios o comunidades. La idea básica, ya considerada en planes y proyectos de crecimiento de otras ciudades europeas, etcétera, etcétera.
Sin embargo, a nuestro juicio fue la regulación de las riberas del río Santa Catarina, como ya se había previsto, el proyecto más visionario de este plan. Vale para el momento actual recordar la última advertencia de los promotores del plan regulador de hace 73 años. Con o sin plano regulador, Monterrey seguirá creciendo. Monterrey seguirá necesitando, como hasta ahora, más servicios de agua y drenaje, más alumbrado público, más escuelas, más jardines y lugares de recreación, menos tejabanes y vecindades insalubres, más medidas que faciliten el tráfico dentro y alrededor de la ciudad. La lista es larga e impresionante, pero Monterrey forzosamente tendrá que irse dando estos servicios. Y luego al final dice, será lamentable que sigamos como hasta ahora, atacando los problemas en forma individual y a la merced del capricho más o menos arbitrario de sus autoridades. No estamos muy lejos de eso todavía. Si bien los apuntes del plano regulador, con la visión que hoy se consideran parciales y preliminares, se debe reconocer que hicieron en su momento aportaciones importantes. Varias avenidas hoy existentes que aparecen en los planos de dichos apuntes, sin nombres, con otros nombres o con una simple línea, sin mayor especificación vial, como Constitución, Morones Prieto, Gonzalitos, Félix U. Gómez, Luis Cortines, Garzazada, Madero y Lázaro Cárdenas, aparecerán de nuevo nombradas, mejoradas y diseñadas al detalle en el posterior plan director de la subregión Monterrey, que se verá más adelante. Bueno, aquí seguía esta imagen, pero se nos adelantó un poquillo, y esta otra también del crecimiento. Entonces, aquí termina lo que correspondería al plan de 1950. Ahora solo voy a hacer comentarios sobre el plan de la dirección el plan director de la subregión Monterrey, que se inició en 1962. En 1962, el gobernador licenciado Eduardo Olivas Villarreal creó el Departamento del Plan Regulador de Monterrey dentro de la Dirección General de Planificación, departamento en el que se elaboró el Plan Director de la Subregión Monterrey. Su dirección se encargó al arquitecto urbanista Guillermo Cortés Melo, recién egresado de un posgrado de urbanismo en México. Cabe señalar que gracias al extraordinario empeño y dedicación de dicho profesionista, sumado al excelente equipo que dirigió y al apoyo oficial que tuvo, el plan director de la subregión Monterrey alcanzó, como veremos, buena parte de las metas planteadas originalmente y que hoy forman parte de la ciudad. Su metodología y objetivos requirieron realizar inicialmente un levantamiento total de la ciudad de Monterrey con el fin de conocer al detalle la realidad urbana a tratar. Su ejecución compartida creó un paradigma de trabajo urbanístico plenamente sólido que se transmitió a decenas de participantes, casi 200, desde arquitectos, ingenieros, sociólogos, agrónomos, encuestadores, analistas de información, evaluadores de la misma y otros más. En suma, el diseño y la concepción de una ciudad humana frente a la situación y demandas que fueron constatadas. La metodología del trabajo siguió la filosofía del maestro Jean Gaston Bardet,
destacado urbanista francés, el que sostiene que la realidad urbana de una ciudad la conforman fundamentalmente los seres humanos que la habitan, agrupados y escalonados en el espacio urbano con sus actividades, cultura y tecnología. Este principio integró barrios o comunidades en ciudades óptimas y ciudades federación y fue la base para la composición urbana del futuro de Monterrey como una ciudad humana. Tales fueron los principios que privaron en el urbanismo del Plan Director de la Subregión Monterrey. La labor incluyó también la planeación de un conjunto de ciudades auxiliares al crecimiento y desarrollo de la creciente conurbación encabezada por Monterrey, localizadas a una treintena de kilómetros al norte, bordeando el río Salinas. Se seleccionaron para ello las cabeceras municipales de Hidalgo, El Carmen y Salinas Victoria. Sin embargo, también se mencionó posteriormente a García Pesquería y Cadereyta. Las primeras tres tenían el río Salinas como elemento común de enlace. En la planeación de este gran conjunto que ocupaba el centro geográfico, funcional y político del Estado, se tuvo una visión acertada en cuanto al resultado futuro de estas ciudades, como lo hemos estado viendo durante los últimos años, dada la gran cantidad de población emigrante hacia esas ciudades. Pasa la siguiente, por favor. Bueno, aquí en este plano se observan las ciudades auxiliares que están ahí arriba, a lo largo del río Salinas. Se ve el famoso Plan 5 dedos, así se dio por llamar. Entonces, todo esto es el conjunto del corazón del Estado, conjunto que en aquella época se previó como un conjunto. Pasa a la siguiente para ver la parte central. Muy bien, entonces aquí vemos solamente lo que sería el crecimiento del área metropolitana. Aquí más adelante hago una aclaración. El plan director de la subregión Monterrey fue trascendente para la comunidad regiomontana, ya que despertó su interés e incidió en la capacitación profesional de numerosos servidores públicos que participaron previamente en este plan como profesionales o pasantes. El plan fue premiado con el segundo lugar en el concurso internacional Planificación y Desarrollo de 1968 en Lima, Perú. Gran parte de la realidad maestra y de grandes equipamientos de la ciudad actual tuvieron su origen en este plan. Citaremos preliminarmente por su trascendencia la apertura del eje vial Pino Suárez Cuauhtémoc, el parque creado en los terrenos del campo militar y el arco vial metropolitano. Sin contar en ese momento con apoyo legal alguno, el plan director de la subregión Monterrey fue la semilla que propició el arranque de los trabajos de planificación urbana en el Estado y en los municipios metropolitanos. Su divulgación, que requirió un gran esfuerzo ante la sociedad y las instituciones, contribuyó sin duda a despertar la ciudadanía hacia los problemas de la ciudad. En cuanto al tema actual de las densidades urbanas, el plan director de la subregión centro proponía en conjunto una densidad en conjunto de 123 habitantes por hectárea bruta ordenada, es decir, más del doble de lo que arroja hoy el área metropolitana. Al analizar más en detalle el documento del Plan Exápolis 2000, se aprecia que la densidad poblacional de las áreas destinadas únicamente a vivienda, más su equipamiento y vialidad primaria, llega a casi 160 habitantes por hectárea en promedio, lo que es muy razonable teniendo en cuenta de que se trata justamente de promedios. Es decir, que
podía haber más arriba y más abajo. Debemos recordar que la problemática urbana de Monterrey y su incipiente área metropolitana revestía a fines de los años 60 del siglo pasado grandes interrogantes sobre su crecimiento físico. Dadas las altas tasas demográficas que se registraron durante el decenio anterior y el 60. En tal virtud, el plan director tomó como gran objetivo el establecer las bases para un crecimiento equilibrado y sano, a la vez que humano, por los principios comunitarios que sostuvo. Entre las recomendaciones del plan, algunas de las cuales se han realizado, están las siguientes. Las reservas territoriales para el crecimiento de la vivienda, su equipamiento y los servicios requeridos, jamás se ha hecho nada a ese respecto. El par vial Pino Suárez Cuauhtémoc, sí. El par vial Calzada Colón, también. La avenida Venustiano Carranza, también. El gran anillo periférico, también. El anillo vial del primer cuadro, igual. El parque en el antiguo campo militar, el Parque Niños Héroes, más la ciudad universitaria. No está la ciudad universitaria como tal, pero sí como un equipamiento educativo. Presas reguladoras, nuevo aeropuerto al oriente, parques urbanos, especificación del número de carriles de todo el conjunto, infraestructura de servicios públicos. Otros, zonas de montaña, áreas no urbanas, zonas forrajeras, parques suburbanos, carreteras y zonas antiguas. Si se desea algún detalle adicional, consultar los documentos. Gracias por su atención. Y ahora, con gusto, contestaré alguna pregunta que tengan ustedes por ahí. ¿Alguna pregunta? A ver, Ricardo. Muy interesante la presentación, arquitecto, muchas gracias. Sí, decía, muy interesante la presentación, muchas gracias, arquitecto Helios Albalate. La figura de Kurt Moon siempre me ha parecido muy interesante. He oído algunos fragmentos de su estancia en Monterrey. Sé que la familia Lozúa y algunas personas que tuvieron contacto con él, no sé si él estudió en MIT o Harvard, y finalmente vino por esa relación, creo que en unos veranos conoció a algunas personas, hizo de amigos, etc. Y después se quedó en Monterrey, parece ser como unos 10 o 15 años, o tuvo relación con Monterrey, y me han explicado que hubo una disparidad fuerte en los últimos tiempos de él con ciertos capitanes industriales de Monterrey, según me explicaron que era alrededor de Citza, y finalmente hubo un rompimiento y se fue para no volver, casi como un rompimiento con la ciudad. Me interesa saber un poco más de esa historia, arquitecto. Gracias. Bueno, creo que entendí tu pregunta, pero el problema es que estoy medio sordo y no la capté plenamente, lo confieso. Pero lo que quiero decir al respecto es que sí, en efecto, cuando este plan se expuso al público, hubo opiniones a favor y opiniones en contra. Y las opiniones en contra, hay que decirlo, y tenían cierta razón porque la gente no estaba acostumbrado a que hubiera una modalidad a la propiedad privada por ninguna razón. La propiedad privada era intocable, aún en un plan que buscara
el beneficio general de la población, ¿verdad? De manera que sí, en efecto, hubo opiniones en contra, pero fue a estas alturas lo vemos como algo natural, porque realmente pues, el público, la sociedad no estaba acostumbrada a eso, a que una propiedad aquí tuviera un valor y 200 metros más allá no valiera nada, ¿verdad? En toda la razón, en ese momento eso sucedió, pero yo te puedo asegurar que después de tantos años, después de haber divulgado el beneficio de la planeación ante instituciones y personas, pues ahora la opinión sería diferente. Ahora la opinión sería, ¿y por qué no lo hicieron? ¿Verdad? ¿Y por qué no lo hicieron? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que tengo que opinar sobre lo que tú dices. Ahora, también quiero hacer la aclaración de que, como ya lo dije por acá, la problemática que tenía la ciudad en ese momento era muy distinta a la problemática que tenemos hoy. Hoy hablamos de densificación, hoy hablamos de formas para no seguir creciendo. Entonces, nosotros el problema que tenemos es cómo logramos eso. En aquella época el problema era cómo crecemos ordenadamente. Y esa fue la razón del plan. Elio, buenas noches. Quisiera saber qué opinas tú acerca del uso mixto y qué piensas. Oye, perdóname, vete para acá para poderte oír bien, porque francamente... No hay cuidado. Sí, ¿verdad? No, quisiera saber qué opinas del uso mixto y qué opinas de las concesiones de las edificaciones DOT. No te entendí. Vamos a familia. Sí. Oye, a ver, ¿qué opinas del uso mixto en nuestra ciudad? ¿Y qué opinas de las concesiones de los desarrollos DOT? Bueno, del uso mixto, pues claro que el uso mixto es algo benéfico. Lo que no es benéfico es utilizar esos modelos sistemáticamente a ojos cerrados en cualquier parte. Entonces, el uso mixto, pues sí, el uso mixto es como decir, tal densidad, sí, pero tal densidad no en todas partes. Tal densidad se podrá hacer aquí o se convendrá hacerla allá, etc. Igual el uso mixto, convendrá hacerlo en estos casos, en estos otros. Entonces, en principio el uso mixto, pues claro que es una forma de crecer, desde luego. Y la otra pregunta era sobre el DOT. Bueno, ahí volvemos a lo mismo. El DOT el DOT son las siglas de Desarrollo Orientado al Transporte. Es decir, donde haya transporte, donde haya posibilidades de transporte, ese DOT dice, levántese la densidad, ¿verdad? Pero volvemos a lo mismo. Hay lugares apropiados y lugares no apropiados. Entonces, es parte del diseño, del trabajo del urbanista y del arquitecto. Es decir, en dónde conviene el DOT y dónde no conviene el DOT. No lo tomemos como un sistema. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Oye, Fernando, vente por acá. Vamos a platicar. ¿Podrían retrasar unas imágenes a un plano anterior que estaba por ahí? Con otro más, ese. A ver. Son como 3 preguntas. Las que sean. En ese plano, ¿Sí?
esas manchas rojas están ahí que me parece que tienen que ver con la actualidad. Así es. Porque hay quien dice que debería de haber como estos subcentros de la ciudad, todo se fue a un solo punto, pero ahí hay unos puntos rojos. Si te refieres a la mancha roja que está en la zona antigua de Monterrey, simplemente se consideró que había que darle impulso a esa zona de desarrollo del antiguo Monterrey, la zona esa, que incluye incluso el barrio antiguo. Luego está el corredor de Colón, Sí, pero arriba hay unas manchas rojas alrededor. Bueno, lo que pasa es que son que serían de hoy. No han ocurrido, pero serían de hoy. No son de hoy, creo que te refieres tú a los puntos en donde se cruzan algunas vialidades que propone el plan. Es correcto. Sí, bueno, yo creo, sin haberlo comprobado, pero yo supongo que allí Kurmún dijo, donde se cruzan estas avenidas puede haber un centrito comercial y de servicios. A eso se refiere. Centritos comerciales y de servicios. Porque hoy se habla que debería de haber estos otros más centritos a la periferia en lugar de concentrarnos en los 3 o 4 que tenemos. Claro, hoy se habla de densificaciones, digamos, polarizadas en distintas partes. En subcentros urbanos se habla actualmente. Son subcentros urbanos. Y esos subcentros están localizados de acuerdo con la planeación que se está haciendo hoy en día, pues en diversas partes. Pero tienen un sentido más interesante esos cruzamientos que propuso ahí Kurmún, a mi juicio. Otro comentario, tú participaste en la planeación de Ciudad Solidaridad. Así es. ¿Por qué no ha hecho la ciudad estos proyectos así como segmentos de la ciudad? Esos son como 900 hectáreas y está muy bien planeado y tiene una estructura bien interesante con espacio público, con equipamiento y hay mucha vivienda. ¿Por qué no se dan esos otros grupos de proyectos en la ciudad? Bueno, esa pregunta ni se pregunta. No, hombre, lo que pasa es que, mira, los urbanistas, los arquitectos, tenemos muchas ideas y muy buenas muchas veces, pero esas ideas chocan con aquellos que las tienen que implementar. En este caso, concretamente de Ciudad Solidaridad, bueno, fue un proyecto que el presidente del fideicomiso, que en aquella época era Felipe Zambrano, pues lo aprobó, le gustó. Pero sin embargo, al tratar de aplicar eso años después, por parte del Estado, ¿verdad?, las cosas cambiaron. Se hizo vivienda donde era área verde, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso es algo que tenemos que aprender a cómo nosotros los planificadores, los diseñadores, tenemos que imponer nuestras ideas, incluso al gobierno del Estado o al gobierno municipal, de tal manera que las cosas se hagan como están planeadas. Si es que sabemos vender la idea también, porque muchas veces no se saben vender las ideas. Muy bien. Muy bien. Yo le dejo el micrófono a alguien más. Hoy es el Día Mundial del Urbanismo, año 2023. Sí. Hoy, en el mundo. El tema principal es economías urbanas resilientes, las ciudades como motores de crecimiento y recuperación. Bueno, muy bien. Gracias, Helios. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Ella ya sabe, se tiene que venir para acá. Hola, buenas noches. Yo también tenía justo una pregunta porque estoy en un proyecto estudiantil
justo en esa zona de Ciudad Solidaridad. Entonces quería saber cómo nosotros estamos desde el punto de vivienda informal. Entonces quería saber qué siente usted que es lo más como urgente, hablando urbanísticamente, para ayudar como a esa zona, a todas esas personas que no tienen vivienda como digna. Estás hablando tú de la economía informal que tiene el país y que tiene Monterrey, que tiene... Sí. Bueno, la economía informal es justamente una característica de países débiles económicamente como es el nuestro, ¿verdad? Entonces, no creo que en los Estados Unidos o en Canadá o en otras ciudades europeas haya economía informal, es decir, economía llevada adelante por aquellos que ni siquiera tienen posibilidades de un seguro social, etc. Entonces, la economía informal es propia de nosotros, de nuestras condiciones económicas, ¿verdad? Sí, pero hablando de vivienda informal, o sea, todas las personas que tienen un terreno, ¿Qué? pero no tienen una casa como Bueno, tal. eso es lo mismo, es lo mismo. México no es un país rico, o sí es rico, ¿eh? No, ¿verdad? Bueno, entonces por lo tanto hay deficiencias, ¿no? Y la vivienda económica popular también es una de ellas. Se han hecho muchos intentos el mismo Infonavit se creó precisamente para ayudar a esa gente. Pero sin embargo el Infonavit también ha cometido errores. Se ha estado trabajando a iniciativa de muchas poblaciones la autoconstrucción por ellos mismos, por los habitantes, los propietarios de la tierra, etcétera, etcétera. La autoconstrucción ha dado muy buenos resultados. Pero sin embargo, a pesar de que la vivienda, el derecho a la vivienda es un derecho constitucional, pues nosotros como país, como economía nacional, no les podemos dar a todos, no les podemos cumplir ese derecho, ¿verdad? Se hacen esfuerzos, pero no se puede con todo. Y no me digas que el dinero se lo roban, porque eso es otra cosa, ¿verdad? Viviendo en un país débil económicamente, pobre, se habla hoy en día de 60 millones de pobres. Imagínate. Entonces, hay que reconocer que hay que hacer esfuerzos, pero sí hay que reconocer que no lo podemos hacer todo, o si no, que alguien me diga cómo hacerlo. ¿No? Gracias. No le puedo. Ándale. Ahora sí viene la pregunta difícil. Hola, Elias. ¿Qué pasó? Me llama la atención que viendo este plano de 1950 que Sí. comentabas, veo que están zonas industriales, zonas comerciales, residenciales, edificios públicos, o sea, como que pone orden en ciertos usos, pero lo que veo de transporte que se menciona aquí son los ferrocarriles, está la terminal de autobuses, las calles principales, y eso es todo. O sea, como que, no sé, ¿será que desde este momento y antes no estaba en el ideario de los urbanistas un transporte público más formal,
que no fueran nada más los camiones que espontáneamente repenten las rutas y todo esto, ¿no? Bueno, yo creo que tienes razón, pero piensa en que estamos hablando de antes de 1950, cuando se hizo lo que se publicó en 1950. O sea, estamos hablando de hace 73 años. Entonces, la problemática urbana en aquel entonces era diferente a la actual, ¿verdad? Bueno, entonces, quizá por eso, no quiero que sea una respuesta así, pero el problema del transporte público en aquella época seguramente era muy diferente a la actual, muy diferente. O sea, lo que veo es que de aquí, o sea, de este plano a lo que tenemos ahorita, se ha perdido, porque antes mínimo teníamos el tren, ahora ya no tenemos tampoco el tren, ¿no? O sea, teníamos los autobuses que siguen estando, pero ya no tenemos el tren y no hubo algo que se sume a lo que tenemos desde 1950, son 73 años, que luego Moisés López dice, tenemos menos rutas y tenemos menos capacidad de transporte público, ¿no? Tenemos menos rutas y menos capacidad de transporte, pero también tenemos menos gente que transportar, ¿verdad? Y menos lugares a donde llevar a la gente. Si hoy en día al municipio de San Pedro entran entre 100 y 200,000 vehículos al día, ¿sabes lo que significa eso desde el punto de vista urbano? 100 o 200,000 vehículos entran al municipio de San Pedro, entran y salen. Eso no sucedía hace 50 años, para nada, ¿verdad? Entonces, ahí hay problemas realmente de transporte y de usos del suelo y de comercio, etcétera, etcétera, que hoy los tenemos, pero entonces no los teníamos. Entonces, la problemática era muy diferente y las propuestas tenían que ser iguales, muy diferentes. ¿Okay? ¿Quién sigue? Órale, pásate para acá. Hola, buenas noches, soy Camila, estoy aquí con mi compañera de tesis, somos estudiantes, y nuestra tesis está tratando sobre la progresiva impermeabilización que tiene Monterrey, pero en relación con el ciclo urbano del agua. Y estuvimos estudiando el Plan de Desarrollo Urbano de 1960 y vemos cómo se proponen ciertos parques que son como lineales, y nosotras deducimos que se encuentran como justo en el centro. Por ejemplo, nuestra zona en la que queremos intervenir es entre el Cerro de las Mitras y el Cerro Topo Chico. Y vemos como ese parque lineal, deducimos que está en el punto más bajo, puede hacer que se infiltre mejor el agua, que a través de parques secundarios permitía llegar ahí. Pero lo que quisiéramos saber es que si para ese plan de desarrollo urbano se pensó algo sobre el ciclo urbano del agua, para tratamiento, o si por alguna razón estaba específico ahí el parque o era por distribución. Bueno, esa zona que tú mencionas tiene un gran problema que no se consideró en los planes anteriores, a mi juicio, ¿verdad? El hecho de que del Cerro de las Mitras baje una cantidad de agua tremenda, que barre con calles y casas y carros, etcétera, etcétera, y toda esa agua va a dar al Topo Chico, significa que ahí hay una emergencia que no hemos podido o querido atender. Una emergencia con poca lluvia. Realmente el agua que escurre del Cerro de las Mitras es una gran cantidad de agua y toda va al Topo Chico. El Topo Chico ya no tiene capacidad porque se diseñó para unas capacidades muy inferiores. Eso en cuanto al agua que escurre, en cuanto a lo pluvial. Pero si tú te refieres al agua para tomar, ¿no?
refieres? No, más que nada saber si para ese plan se contempló, sí, tratamiento de aguas, o sea, sí podría ser. No. El tratamiento de aguas, desgraciadamente, no se ha contemplado. Hoy en día estamos hablando hasta de desalinizar el agua del Golfo de México. En fin, estamos hablando de muchas opciones que hace 30 o 40 años ni por asomo no se tomó en cuenta. Muchísimas gracias. Órale. Me voy a acercar porque es una pregunta que tiene cierto grado de fantasía. ¿Fantasía? Sí. Me gusta. Si Helios Albalate tuviera tres cosas. Una, la máquina del tiempo. Sí. Y nos fuéramos para atrás Sí. como unos 80 años. Sí. Y si Helios Albalate además fuera gobernador como unos 50 años sin parar. Sí. ¿Qué hubieras hecho con la ciudad? ¿Y qué no deberíamos de haber hecho? Me interesa mucho tu visión de lo que siempre soñaste y puede ser que la ciudad nunca arregló. Pero si fueras como un mago y rehicieras toda la ciudad, ¿qué tres cosas buenas harías con la ciudad que no hicimos? Bueno, déjame decirte, para empezar, hace 80 años el problema de la ciudad sería muy diferente del actual, ¿verdad? Muy diferente. Entonces, yo para emitir soluciones acertadas, pues tendría que hacerlo pensando en lo de entonces, no en lo de 80 años después. Porque los seres humanos que habitamos la ciudad somos cambiantes, no somos máquinas. No somos máquinas que podemos programar y hacer lo que nos pidió la programación. En primer lugar, la educación no se tenía. En aquella época había muchos analfabetas, hace 80 años. Entonces, la falta de cultura también impone en la ciudad pues modelos anárquicos. Entonces, me parece muy difícil pensar en que si yo estuviera hace 80 años, ¿qué propondría para los 80 años siguientes? ¿Cómo pensaría yo la ciudad? No sé, yo la pensaría en función de esa ciudad que teníamos allí y de las posibilidades de crecimiento, desde luego, como se hizo. Ese plan que hizo Kuhlman a mí me parece bastante de sentido común. Él venía de un país rico, venía de Harvard, y sin embargo, bueno, pues clavó los cuernos aquí, hizo propuestas con mucho sentido común. No sé si contesté tu pregunta, pero tendría que meditar más. Bueno, ahí después nos platicas la respuesta. ¿Cómo no? Gracias. Gracias a ti. Helios, no sé si me escuchas. Acá. Sí. Creo que es muy importante este enfoque que nos das de revisar los planos más antiguos de la ciudad. A mí me resulta sumamente interesante descubrir cómo la ciudad se fue haciendo en esas trazas que se fueron heredando de unos a otros. Urrutia hizo un primer trazo, un levantamiento, se puede decir así, porque lo ordena la corona española. Él viene y hace levantamiento no solamente en la ciudad de Monterrey, sino en otras ciudades nacientes de esa época. Estoy hablando de los inicios del siglo XVIII. Y luego Creuset
respeta lo que había surgido con el tiempo, un poco al azar, un poco casual, y hace los primeros trazados, prolongación de avenidas para poder ubicar la nueva catedral en la ciudad. Si ustedes recuerdan el plano de Cruzet, tiene dos planos, uno un trazado nada más de líneas de calles, donde ubicó la nueva catedral, el nuevo hospital, el convento de las capuchinas y unas cuantas casas reales. Pero no hizo más que esos trazados porque había urgencia de cambiar el centro del crecimiento hacia una parte más libre, y ellos supusieron que la parte norte de la ciudad, estoy hablando más o menos de la calle Juárez, a la altura del Colegio Civil, era un lugar idóneo para ese crecimiento. A esas líneas luego le sobrepuso una cuadrícula de 116 varas por 116 varas, simplemente un rectángulo, respetando esas líneas y casi ignorando el trazado irregular que tenía la ciudad en su primera etapa. Luego viene Einstein y hace un nuevo desarrollo de crecimiento de la ciudad, tanto el nuevo repueblo del sur como el nuevo repueblo del norte. Yo hice un ensayo de estas propuestas y me di cuenta que aparentemente sí se respetaron las líneas, porque Einstein tiene un trazado exactamente igual al de Cruzet, aunque ya lo hizo de manera más libre y trazó todo lo que llevamos en el cuadro. Bueno, mi pregunta va orientada a esto. Con malas técnicas, todavía recordemos que los tres primeros trazos son de extranjeros. Urrutia, español; Cruzet, francés; y Einstein, alemán. Y ahora mi pregunta va encaminada a esto. Kurt Mumm hizo este trazo y apenas, no sé, 12 o 15 años después se hace el plano regulador de la ciudad de Monterrey, donde yo participé con mucho orgullo. ¿Hace 20 años de eso? Más o menos. Pero como que Kurt Mumm encierra en esa gráfica la ciudad como si ya estuviera terminada, y corresponde más o menos con la ciudad central del plano Hexápolis 2000, la de los 5 dedos. Claro que me encantó a mí, y bueno, la sobrepoblación de la ciudad ha ido comiendo todo este tiempo. Siempre se nos adelanta mucho, y nuestras respuestas van un poco atrás, no poco, quizá mucho atrás. Y mi pregunta es, ¿se consideró este estudio de Kurt Mumm para el trazado del Hexápolis 2000 o se comenzó de cero? Bueno, yo pienso que en el trabajo del Hexápolis 2000 algo se tuvo que ver de lo que se había hecho antes. Como cualquier proyecto profesional, no empezamos de cero. No empezamos de cero, vemos qué es lo que se había hecho, si se había hecho bien o mal. Podemos tener una opinión sobre lo que se hizo antes, una opinión positiva o negativa, ¿verdad? Yo pienso que el planteamiento de Kurt Mumm fue hacer un crecimiento compacto como pelota, por decirlo así, al ver el plano aquí, ¿verdad? Es un crecimiento compacto. Me parece mucho más razonable el crecimiento abierto, como se planteó en el plan metropolitano, en el plan director metropolitano, un crecimiento abierto, porque indiscutiblemente el Cerro de las Mitras impuso ahí su lugar. El Cerro del Topo dejó un espacio entre los dos cerros que había que urbanizar. El Cerro de la Silla también, la Sierra Madre también. Sí hubo un punto muy interesante cuando se planteó entre el crecimiento hacia el norte y el crecimiento hacia el oriente, se planteó
la posibilidad de una zona forrajera para tener la producción de leche, etcétera, etcétera, alimentos para la ciudad de Monterrey. Hoy eso nos parece un tanto romántico, pero en aquella época, bueno, eso se planteó así, y entonces también fue una cuña por acá, otra cuña fueron los cerros, la Sierra Madre, las Mitras, el Cerro de la Silla, etcétera. Entonces el crecimiento era muy acelerado, hablar de más del 5% anual, pues era hablar de muchas hectáreas. Entonces el problema era crecer, y cómo crecer, no al puro trancazo. Entonces por eso se planteó, ¿verdad?, el crecimiento organizado a base de lo que se llamaron ciudades óptimas y ciudades federación. Sí, en ese sentido, el plano de Kurmum se parece más al de Amstein, porque Amstein hizo un trazado y sirvió durante casi un siglo, porque todavía en los años 50 se estaban habitando, utilizando terrenos que habían quedado en ese trazado. Kurmum se me hizo más difícil tomar esa decisión porque la ciudad creció sumamente rápido. Sí, si me permites, yo creo que en esa época, en el trabajo de Kurmum no intervino la organización social. Simplemente dijeron, háganse barrios. ¿Cómo se han hecho en Estados Unidos las famosas neighborhood units? No son más que barrios, ¿verdad? En Francia, en Inglaterra, en Alemania incluso, se han hecho barrios. Entonces, Kurmum dijo, el crecimiento que se haga en barrios, y se puso a hacer todos sus cuadritos, etcétera, etcétera, prolongar las calles y donde se cruzaban un comercio. En el caso del plan director, se pensó en cómo crecer, pero también en el contenido de ese crecimiento, ¿verdad? El contenido a base de ciudades óptimas y ciudades federación. Y si tú observas el plan, el documento, ahí viene lo que debe tener cada una de esas ciudades. Entonces, no era un crecimiento físico nada más, sino también el contenido de ese crecimiento desde el punto de vista social, que al final de cuentas era lo que importaba para que la gente viviera mejor, Sí. más organizada. Hubiera sido extraordinario que se hubiera adoptado ese plan, porque creo que se resuelven muchos de los temas que se tratan ahorita, de la movilidad, de la proximidad, y cada ciudad óptima tendría un equilibrio que resolvería muchos de esos problemas. Así es. Pues no sé, ¿algún otro comentario? Bueno, pues Pásale. No. No. Pues no. Bueno, pues agradecemos al arquitecto urbanista Helios Albalate Olaría que esta noche nos haya acompañado y compartido sus experiencias, conocimiento y tan emblemáticos proyectos. Y me permito realizar un anuncio antes de terminar la sesión. Cedo la palabra a Rena Porza. Los invitamos a nuestra siguiente ponencia que se llevará a cabo el día 6 de noviembre, en la que tenemos a 3 expositores jóvenes impartiendo breves diálogos sobre la ciudad, coordinado por el arquitecto Fernando López, académico emérito de la Academia. Siendo las 21:17 horas de la tarde-noche, declaro concluida esta sesión. Muchas gracias a todos ustedes por su compañía. Buenas noches.